Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe y en la bendita esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hugo Tapiolas aquí desde Paraguay para todo Sudamérica y para el mundo. Una alegría muy pero muy grande poder blandir la espada del Espíritu. Ese es el propósito de estos programas. El propósito es darle alas a la palabra de Dios. Colocarle alas invisibles, alas que solamente se pueden ver a través de la fe, de tal manera que la misma pueda correr y llegar a muchos, pero a muchos rincones del planeta. Un saludo muy, pero muy rico y muy nutritivo para todos los que se van a unir con nosotros a estos temas. Hoy estamos grabando el tema número 90. Ya tenemos 90 temas para el deleite y el crecimiento espiritual de todos aquellos que no desean que se cumpla en su vida Oseas 4:6. Porque saben, hermanos, uno de los martillazos más grandes que todo el cielo le da a miles y millones de cristianos es Oseas 4:6. Mi pueblo perece, mi pueblo se extravía, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Ese es uno de los pasajes que lamentablemente se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo en la vida de miles y miles de cristianos. Y justamente uno de los propósitos de estos programas es justamente contrarrestar ese versículo tan pero tan tremendo. Por lo tanto, mi estimado hermano, le invitamos a que entren en nuestra página, en nuestro canal de Google. Nuestra página se llama Ministerio.una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. Allí va a encontrar temas donde tú puedes conseguir esa musculatura espiritual que necesitamos para poder hacerle frente a la última prueba que se avecina en este mundo. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo, mis amados, a nuestro tema, pero no podemos comenzar a proclamar la palabra de Dios sin antes doblar nuestras rodillas y pedir la dirección, la tutela y la guía del Espíritu Santo. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas para clamar al Señor y solicitar su guía. Amoroso Padre y Dios eterno que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por todas las bendiciones que nos das a diario. Gracias porque eres rico para con todos los que te invocan. Gracias por las oportunidades que tenemos para arreglar lo que el pecado arruinó en la raza humana. Que podamos, oh Dios, luchar por recuperar la imagen divina que casi se perdió por completo como fruto
de la entrada del pecado en este mundo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestras apostasías. Lávanos y límpianos de toda clase de impureza de carácter espiritual y que podamos realmente perseverar en tus caminos. Oh Señor, queremos orar por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo de diversas formas para que el mensaje corra y tu palabra pueda llegar hasta los últimos rincones del planeta. Oh Padre amoroso, ten misericordia de nosotros. Cobíjanos bajo tus alas, que podamos aprender a confiar en ti, que podamos realmente deleitarnos en perseverar en tus caminos y aprender a amoldarnos a tu voluntad, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar o vivir. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Fortalécenos. Danos el valor que necesitamos para avanzar en tus senderos y que podamos aprender a seguir el consejo paulino que dice, puesto los ojos en Jesús. Que podamos dejar de confiar en el hombre, de depender del hombre y podamos aprender a confiar sola, única y exclusivamente en Jesús. Oh Señor, bendice tu palabra que en este momento va a ser predicada de tal manera que la misma pueda correr y beneficiar a muchas personas. Ten piedad de aquellos que te buscan, de aquellos que están enfermos, de aquellos que están en extrema necesidad. Oh Señor, que tú tengas misericordia y puedas mover tu brazo poderoso en favor de esas personas. Oh Padre amoroso, dejamos nuestras vidas para que tú nos puedas moldear y darnos el molde que tienes en mente para cada uno de nosotros. Bendice a todos los hermanos que en diferentes países van a unirse con nosotros a esta programación y que tu palabra pueda realmente causar un verdadero y tremendo impacto en nuestras vidas, porque te pedimos y te agradecemos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, un gozo enorme poder llegar nuevamente a sus hogares. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los miembros de la iglesia de Corinto, le dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso tesoro que tenemos. Hoy vamos a extraer nuevamente un pedazo más, una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. Y los vasos de barro somos nosotros. Por lo tanto, vamos a sacar una porción más de ese tesoro y lo vamos a compartir con ustedes. Vamos entonces a mirar lo que tenemos acá en la pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a estudiar y desarrollar hoy. Vamos a contestar esta pregunta que aparece acá como título del tema. ¿Dónde comienza la reforma? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Dónde comienza la reforma? Oh, mis amados, el anhelo más grande,
el anhelo más intenso que Dios tiene para con sus hijos es un reavivamiento y una reforma. Ese es el sueño dorado de todos los ángeles del cielo. Ese es el sueño de las tres personas de la deidad, que su iglesia pueda experimentar un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Y hoy justamente vamos a hablar de uno de esos dos. En este caso sería no el reavivamiento, sino la reforma. Pero la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Dónde comienza la reforma que Dios tanto anhela? Oh, mis amados, ese es el propósito del tema de hoy. ¿Saben una cosa? A muchos predicadores ya le escuché decir que la reforma comienza con el apetito. Yo no sé si ustedes escucharon eso, pero yo de mi parte ya le escuché a varios predicadores decir eso. Pero lamento decirles, y lo vamos a demostrar como siempre, porque yo no sé cantar sin partitura. Por lo tanto, vamos a demostrar que eso no es así. Todos aquellos que dicen que la reforma comienza con el apetito están enormemente equivocados. Y hoy vamos a demostrar con mucho y suficiente fundamento que no es así, y vamos a estudiar con lujo de detalles un tema tan pero tan cardinal como es este. Que Dios bendiga su palabra, que podamos realmente deleitarnos y gozarnos por medio del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer eso. Vamos a estudiar este tema, pero con lujo de detalles. Alabado sea el Eterno. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias los versículos que nos van a servir como introducción al tema de hoy. Vamos a poner acá en la pizarra los versículos que nos van a servir como introducción. Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 14. Jeremías capítulo 9, 12 y 14. Otro pasaje es Jeremías 11, versículos 6 al 8. Otro pasaje es Jeremías capítulo 6, versículo 19. Otro pasaje es Romanos capítulo 1, versículo 28. Otro pasaje es Romanos capítulo 7, versículo 23. Y otro pasaje es Efesios capítulo 4, versículo 17. Otro pasaje es Efesios capítulo 4, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Tito capítulo 1, versículo 15. Ahí están.
Todos estos pasajes, mis amados, son los versículos que vamos a leer uno tras otro y lo vamos a encadenar porque todos estos pasajes siguen un mismo hilo de pensamiento. Por lo tanto, vamos a buscar entonces en nuestras Biblias y vamos a comenzar con Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 14. Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 14 va a ser el primer pasaje que vamos a leer en pro de conseguir la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde comienza la reforma que necesitamos conseguir para que tú y yo podamos algún día recibir el toque final, el toque definitivo de la inmortalidad? ¿Dónde comienza la reforma para que nosotros algún día podamos llegar a la vida eterna y comer del árbol de la vida? Esa es la pregunta del $1.000.000 que vamos a responder a través del estudio de esta hora. Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 14 dice así: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Ahora viene, noten el versículo 13 y 14 que tiene un tremendo peso. Noten lo que dice. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y ahora viene, subrayen el versículo 14, porque el versículo 14 tiene un peso tremendo. Noten lo que dice el versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Ese es un detalle crucial, mi estimado hermano. ¿Qué dice? El versículo 13 dice que no obedecieron su ley. Y en el 14 dice que en lugar de obedecer su ley, fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. Ahora, vamos a buscar también Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 11, versículos 6 al 8. Y noten que en este pasaje nos vamos a encontrar con el mismo detalle que les pedí que subrayen, que aparece en el versículo 14 de Jeremías 9. Pero ahora veamos Jeremías 11 del 6 al 8. Dice así: y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Y noten ahora el versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras
la imaginación de su malvado corazón. Noten cómo acá en Jeremías 11:8 repite el mismo detalle que aparece en el versículo 14 de Jeremías 9, que fue nuestro primer texto. Dice, termina diciendo, por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Noten, fíjense que 2 versículos ya estamos encontrando donde aparece la expresión fueron cada uno tras la imaginación de su duro o perverso corazón. Ese es un detalle crucial. Ahora, Jeremías 6:19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Noten lo que dice. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto, ojo con el detalle que viene ahora, el fruto de sus pensamientos. Noten, hermanos, esta expresión, ir tras la imaginación. Vamos a poner acá, la imaginación de su corazón es lo mismo que decir los frutos de sus pensamientos. Prácticamente son sinónimos. O sea, cuando Jeremías dice, fueron tras la imaginación de su perverso corazón, y luego dice, los frutos de sus pensamientos, prácticamente está diciendo lo mismo. Los dos son sinónimos o intercambiables. Ahora, noten el otro pasaje que también tenemos es Romanos 1:28. Todos estos versículos los tenemos que encadenar porque son demasiado claves. Romanos capítulo 1, versículo 28. Noten lo que dice. Y como ellos, ellos son los impíos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí tenemos otro sinónimo de imaginación del corazón o frutos de los pensamientos. ¿A qué dice que Dios los entregó? Por el hecho de que ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Acá dice el versículo 28 que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en los versículos 29 al 32 aparece una especie de lista de pecados en los cuales los impíos estaban cayendo. Ahora, ¿qué tenemos en Romanos 7:23? Romanos capítulo 7, versículo 23 es otro pasaje bastante interesante. Dice así el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Noten, hermano, aquí encontramos dos tipos de leyes. Una ley espiritual, pero otra ley que se revela contra Dios, y es, el apóstol Pablo acá lo llama la ley de la mente. Este es un pasaje bastante interesante. Y veamos un poco Efesios capítulo 4, versículo 17.
Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, y ahora viene el detalle, en la vanidad de su mente. O sea que vanidad de su mente es lo mismo que decir imaginación perversa del corazón o los frutos de sus pensamientos. Es lo mismo. Todos estos son sinónimos. Y ahora veamos el versículo 23. Efesios 4, 23. Noten lo que dice Efesios 4:23, un versículo cortito, pero muy significativo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Noten, hermanos, qué tremendo pasaje. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? ¿Dónde dice el apóstol Pablo acá que tiene que ser la renovación? La renovación o la reforma tiene que ser en la mente. Noten qué tremendo este versículo. Ahora, veamos también Colosenses capítulo 1, versículo 23. Noten lo que dice. Colosenses capítulo 1, capítulo 2. Colosenses primero Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, y noten ahora el detalle que viene. ¿En dónde dice acá el versículo 21 que eran extraños y enemigos? En vuestra mente. Ahí donde está la imaginación y donde está el pensamiento. De ahí es que éramos extraños y enemigos para Dios, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado. Noten cómo este versículo de Colosenses 1:21 encaja perfecto con todos los demás anteriores que ya vimos. Y veamos ahora Colosenses 2:18. Colosenses 2:18 dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Noten qué tremendo ese detalle. Esa mente carnal es la que maquina pensamientos o imaginaciones corruptas. Y Tito 1:15. Tito 1:15, el último versículo que vamos a leer en relación a este punto. Tito capítulo 1, versículo 15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente, noten, y su conciencia están corrompidos. Ahí está, noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. ¿Qué dice acá? Acá dice que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, o sea, para el impío, nada le es puro. ¿Por qué? Porque su mente es corrupta, su mente tiene imaginaciones corrompidas. Eso es lo que dice el versículo 15. Ahora, ustedes han podido percatarse que
todos estos pasajes que hemos leído, todos tienen un común denominador. Y ese común denominador es la imaginación corrupta o los pensamientos corruptos que existen en nuestra mente. Ese es el común denominador, el punto fundamental que sigue todos estos pasajes. Ahora, surge la pregunta, mi estimado hermano, surge la pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Pues esta sí que es una pregunta clave. ¿Cuál es la mayor, pero la mayor necesidad del hombre? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro Ministerio Médico de Elena White en la página 350. Noten, la pregunta que estamos respondiendo es ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Ahora, agárrense, mis amados, porque aquí viene la respuesta. Ministerio Médico 350 nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así: la mayor necesidad del hombre es la conversión del corazón, mente y alma. Ahí está. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? La mayor necesidad del hombre es la conversión. Ahora, yo no sé si ustedes ya han captado. Vamos a borrar acá esto porque ya hemos usado esta parte. Ahora, lo que quiero, hermanos, enfatizar a continuación es lo siguiente. Acá la cita dice que la mayor necesidad del hombre es la conversión del corazón y la mente. Pero surge la pregunta: ¿qué es conversión? Conversión y reforma son sinónimos. Este es un punto crucial, mi estimado hermano. Conversión y reforma son una y la misma cosa. Son sinónimos. Reforma o conversión son sinónimos, es la misma cosa. O sea, que podríamos decir también, la mayor necesidad del hombre es una reforma del corazón, mente y alma. Ahora, ¿cuáles son los medios o canales que el Señor usa para llevarnos a una verdadera reforma? Esta es una pregunta interesantísima. La respuesta la encontramos en Alza tus ojos, página 238. Y dice así la declaración inspirada: si las amonestaciones, ojo, si las amonestaciones y los reproches que se presentan en la palabra de Dios y en los testimonios no son lo suficientemente claros, ¿qué palabras lo serán como para producir un reavivamiento y una reforma? ¡Epa! ¡Qué tremenda esta cita, mi estimado hermano! Noten lo que dice. Acá dice que de las amonestaciones y los reproches es que Dios se vale para llevarnos a una verdadera
reforma en nuestras vidas. Ese es justamente el mecanismo. Esas son las formas, las vías, los caminos que Dios utiliza para llevarnos a un verdadero reavivamiento y una reforma. Pero lamentablemente tenemos que decir, para la tristeza de nuestro corazón, lamentablemente la mayoría no acepta ni las amonestaciones y mucho menos los reproches. Y cuando uno reprende, inmediatamente dice, está criticando. Él está criticando a la iglesia. No, mi estimado, no confundamos las cosas. No puede ser que Satanás nos tenga tan engañado en ese sentido. Porque, hermano, una cosa es amonestarle al hermano para su bien presente y eterno, y otra cosa muy, pero muy diferente es criticarlo. Pero como el enemigo nos ha engañado de una manera pero tan sutil, hoy en día cuando una persona le reprende a otro, le amonesta o le señala alguna falta, inmediatamente la persona dice, ese está acusando, ese está haciendo el trabajo de Satanás, cuando en realidad es totalmente otra cosa. Qué tremendo, mis amados. Entonces, ¿de qué se vale el Creador para llevarnos a un reavivamiento y a una reforma? Acá dice la página 238 de Alza tus Ojos que Dios se vale de las amonestaciones y los reproches. Justamente de eso Dios se vale para llevarnos a una verdadera reforma en nuestras vidas. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000, mi estimado hermano. ¿Dónde comienza la reforma? Qué tremenda pregunta, mis amados. ¿Y saben dónde está la respuesta? La respuesta la encontramos en Nuestra Elevada Vocación, página 339. ¡Qué cita más espectacular para la gloria y la honra del Creador! ¡Qué declaración más estupenda la que viene a continuación! Noten lo que dice. La primera obra, noten, la primera obra de reforma, noten, la primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. Ahí está, mis amados, más claro imposible. ¿Cuál es la primera obra que debemos realizar para poder ir en pro de un verdadero reavivamiento y una reforma? Vamos a poner acá: purificar. ¿Qué cosa? Purificar la imaginación. Aquí está, mi estimado hermano, la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde comienza entonces la reforma? ¿Dónde comienza verdaderamente la reforma? La reforma comienza purificando nuestra imaginación. Hermano, la imaginación no está en el estómago. ¿Cómo es que hay muchos hermanos que dicen que el primer paso, la primera obra en la reforma
comienza con el apetito. Hermano, la imaginación no está dentro del estómago. La imaginación está en el cerebro. Por lo tanto, la cita dice clarito que la primera obra que deben realizar todos los que quieran reformarse es la obra de purificar su imaginación. Ahí está, mi estimado hermano. Esa es la primera obra que debe realizar todo aquel hombre, mujer, joven o señorita, toda persona que quiera avanzar en procura de conseguir un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Por eso, justamente por eso es que leímos todos los versículos donde justamente hablan sobre la imaginación corrupta que muchos tienen. ¿Y por qué? Porque no han comenzado la primera obra, que es purificar esa parte del cuerpo, o sea, purificar la mente de todo tipo de pensamientos corruptos, pensamientos corrompidos. O sea, mi estimado hermano, que quede muy, pero muy claro este punto. Y para poder reforzar más de lo que ya reforzamos, voy a volver a leerles otra vez la cita. Nuestra elevada vocación, página 339. La primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. Ahí está, mi estimado hermano. Este punto es muy, pero muy trascendental. Ahora, ¿cuál es la obra especial de Satanás en estos últimos días? Nuestra elevada vocación, página 339, responde esta pregunta. Dice así: la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes. Note, mis amados, ¿qué dice? ¿Cuál es la obra principal de Satanás en estos días? Acá dice, es la de posesionarse de la mente de los jóvenes. Y noten para qué. Para corromper sus pensamientos. Ahí está. Noten, hermano, cuál es la obra principal que Satanás quiere realizar. La obra principal que Satanás quiere realizar es la de tomar posesión de la mente de los jóvenes. ¿Por qué? Porque él quiere corromper sus mentes. Ustedes no sabían que Satanás sabe perfectamente dónde comienza la reforma. Hermano, antes, pero mucho antes que nosotros vengamos a nacer en este mundo, mucho antes, Satanás ya sabía que la verdadera reforma comienza con purificar la mente, y por esa razón es que él quiere adueñarse de las mentes de los jóvenes para corromper sus mentes. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante que vamos a responder es esta: ¿cuál es la facultad
que Dios nos dio para que emprendamos con éxito esta reforma. Veamos un poco lo que encontramos en nuestra elevada vocación, página 339, de nuevo, dice así: todos sus agentes morales, perdón, todos son agentes morales libres. Ese es un detalle que tiene mucho peso. Noten, todos son, o sea, todos somos agentes morales libres. Y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Hermano, claro, aquí está un detalle importante. Dios no te puede obligar a ti para que tu mente vaya por senderos correctos. Él nos dio a nosotros una facultad que se llama el libre albedrío. Y depende de cómo yo uso el libre albedrío para que mi mente pueda ir por senderos correctos. Por eso es que acá dice que todos somos agentes morales libres. ¿Por qué? Porque si Dios no le daba libre albedrío al hombre, el hombre iba a ser un robot. Y Dios le podía controlar, Dios le podía dirigir o manejar a control remoto. Pero nunca fue el plan de Dios eso. Desde el comienzo, desde la misma creación, cuando Dios le puso a Adán y Eva aquí en el Edén, Dios los creó con la facultad de elegir. Por lo tanto, mi estimado hermano, depende de ti, depende de mí cómo va el curso de mi pensamiento o de mi imaginación. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Y aquí vamos a encontrar un pasaje que tiene mucho, pero mucho que ver con esto que estamos viendo. Noten lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y díganme si no encaja perfectamente con el tema que estamos desarrollando. Dice así el versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte del versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que el hombre piensa es lo que es. Hay un dicho muy famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Podríamos decir también, dime lo que piensas y te diré quién eres. Qué tremendo, mi estimado hermano. Ese es el versículo de Proverbios 23, 7. Es bastante tremendo. Ahora, ¿cuál es la parte que le corresponde al hombre cuando Satanás procura desviar nuestra mente? Esta es una pregunta importante. ¿Saben por qué? Porque es asombroso, mis amados, el esfuerzo que Satanás y sus ángeles hacen para desviar nuestras mentes. Satanás ya no sabe más qué inventar con tal de tener las mentes de hombres y mujeres completamente desviados.
por un carril incorrecto. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es la parte que le corresponde al hombre cuando Satanás procura desviar nuestra mente? Y la respuesta la encontramos en Nuestra elevada vocación, página 339. ¡Qué tremenda esta cita! Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración tan estupenda. Dice así: si Satanás procura apartar la mente y dirigirla hacia las cosas sensuales, volvedla a su lugar y fijadlas en las cosas eternas. Ahí está. Noten, hermano, cada vez que Satanás, no importa el medio que use, para apartar tu mente hacia las cosas sensuales, dice acá que tenemos que volvedla a su lugar y fijadla en las cosas eternas. Hermano, esto es lo que en otras palabras nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 12. Porque cuando en Hebreos 12:2 Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, lo que está diciendo en otras palabras es, fijad tu mente en las cosas eternas. Fija tu mente en las cosas del cielo. Eso es, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Y aquí justamente nos encontramos con este consejo también. Y cuando el Señor ve el esfuerzo hecho para mantener únicamente pensamientos puros, noten, cuando el cielo capte, cuando el cielo vea que tú y yo nos esforzamos por mantener nuestra mente fija en las cosas eternas, noten lo que va a suceder. Él, o sea, ese Él es Dios, es Cristo. Él atraerá la mente como un imán y purificará los pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Noten qué extraordinario, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos un detalle y una promesa preciosísima. ¿Cuál es la promesa que tenemos acá? La promesa que tenemos es que si nosotros logramos mantener nuestra mente fija y cada vez que el enemigo nos tiente y nos quiera desviar, nosotros le volvemos a colocar en su lugar, el cielo va a notar eso. Y cuando el cielo note eso, dice que va a suceder dos cosas. Y dos cosas maravillosas. Una es que el Señor como un imán nos va a atraer. Y lo segundo es que Él va a purificar nuestros pensamientos. ¡Qué promesa más estupenda tenemos aquí! Ahora, ¿cuál es otra parte que le corresponde al hombre para que Satanás no contamine su mente? Ya vimos una, ahora vamos a ver otra. Nuestra elevada vocación, página 339, nos da el siguiente consejo. Dice, cuando se esté tentado a someterse a imaginaciones corrompidas, se debe huir hacia el trono de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor.
¡Qué extraordinario, mis amados! ¿Qué dice? ¿Cuál es lo otro que tenemos que hacer? El otro consejo es huir hacia el trono de la gracia, caernos de rodillas y contarle al Señor que nuestra mente quiere desviarse hacia senderos prohibidos. Y termina diciendo, y orar pidiendo fortaleza del cielo. ¡Qué extraordinario! Ahora, ¿a qué pasaje, a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Un versículo precioso. Veamos lo que encontramos en Hebreos 4, versículo 16. Aquí está, mis amados, el segundo consejo que el cielo nos da para poder comenzar en nuestras vidas la verdadera obra de reforma, purificar nuestra mente de todo tipo de pensamientos que sean pecaminosos. Dice el versículo 16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué extraordinario, mis amados! Y otro pasaje más es el de Lucas. Vamos a buscar otro pasaje que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está. Ese es otro detalle interesante. Hermano, necesitamos huir, pero hacia el trono de la gracia, para que podamos pedirle fortaleza al Dios del cielo de tal manera a que podamos realmente cumplir con el requisito número 1 en pro de una verdadera reforma y un reavivamiento. ¿Cuál es? Purificar la mente, purificar nuestros pensamientos. Esa es la primera obra que debe realizar todo aquel que esté haciendo planes serios de experimentar un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma en su vida. Ahora, ¿qué relación tiene Jeremías 31:33 con este tema? Vamos a leer un poco qué encontramos en Jeremías capítulo 31. Vamos a buscar este pasaje. Jeremías capítulo 31. Vamos a ver qué detalle interesante podemos encontrar acá. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Noten, fíjense lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que va a poner su ley? Noten, daré mi ley en su brazo. No, daré mi ley en su hombro. No, daré mi ley en su mente. Hermanos, aquí en la mente es donde Dios quiere escribir su ley. Y noten, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces surge la pregunta, ¿qué relación tiene Jeremías 31:33 con este tema
de dónde comienza la reforma. Tiene mucho que ver. Y noten lo que dice la cita que les voy a leer ahora. Cada día con Dios. Página 144. Esta cita que les voy a leer ahora arroja luz sobre el versículo que recién leímos, el versículo 33 de Jeremías 31. Y dice así el texto, la declaración. Cada día con Dios, 144. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, ojo con ese detalle, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta. Esa es una palabrita clave, se manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta cuando la ley de Dios está escrita en nuestros corazones? Noten cómo dice. Se manifiesta mediante una vida pura. Hermano, ¿cómo yo sé que una persona que una persona tiene en su mente escrita la ley de Dios? Acá lo dice, acá está la respuesta. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, en las tablas del corazón, eso se revela o se manifiesta mediante ¿qué? Mediante una vida pura. Hermano, ¿cómo es que se puede saber que una persona tiene escrita en las tablas de su corazón la ley de Dios? Si tiene o no tiene una vida de pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Tito 1:15, ¿se acuerdan el versículo que leímos? Todas las cosas son puras para los que son puros. Noten, hermano, y acá dice que cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, eso se nota o se manifiesta mediante una vida pura. Los mandamientos de Dios no son letra muerta. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero lamentablemente para miles los mandamientos son letra muerta. ¿Saben por qué? Porque no tienen pureza ni de mente, ni mucho menos revelado en su vida. Y acá dice claramente, noten, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida. Y ahora viene, y someten la imaginación y los pensamientos a la voluntad de Cristo. Ahí está, mis amados. ¿Qué hace la ley de Dios cuando está escrita en las tablas de mi corazón? No solamente se manifiesta por medio de una vida pura, sino que también me lleva a someterme. ¿A qué cosa? A someterme a la voluntad de Dios en cuanto a mi imaginación se refiere y a mis pensamientos también. Oh, mis amados, quiere decir que Jeremías 31-33 tiene mucho, pero mucho que ver con este tema de dónde comienza la reforma. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿qué viene a ser para nosotros todo lo que desvíe nuestra mente de Dios?
Veamos un poco esta pregunta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 33, arroja luz sobre esta pregunta. Dice, todo, noten, todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo es un enemigo del alma. ¡Qué tremendo, mis amados! Si tú tienes algo que te está afectando, si tú tienes algo en tu hogar que te está apartando que está apartando tu mente de la palabra de Dios, si tú tienes algo en tu hogar que te está apartando tu mente de la voluntad de Dios, de la pureza, hermano, es hora de que hagas lo mismo, pero lo mismo que hicieron estos hombres y mujeres de los cuales se nos relata en el libro de los Hechos. Vamos a buscar el pasaje. Noten, Hechos. Vamos a buscar Hechos. Hechos capítulo 19, versículo 19. Escúchame bien, mi estimado hermano. Si tú tienes algo en tu hogar que está apartando tu mente de Cristo, que está apartando tu mente de las cosas del cielo o de la pureza, es hora de que hagas lo mismo que se nos dice en Hechos 19, 19. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Oh, mi estimado hermano, hoy tal vez no sean libros, pero puede ser un DVD, puede ser un CD, puede ser el propio televisor, la computadora, puede ser cualquier otro. Pero, hermano, palabras de vida del Gran Maestro, página 33, dice que todo, no importa el nombre que tenga, pero todo lo que nos aparte o nos desvíe la mente de Dios es un enemigo, es un emisario de Satanás y sus ángeles. Ahora, hermano, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar este pasaje porque este versículo también tiene mucho, pero mucho que decirnos en relación a este tema. Segunda de Corintios 10, versículo 5 dice así: refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahora viene, ojo con la última parte del versículo 5. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Noten qué tremendo versículo. Ahí está, mis amados. Eso es justamente lo que el Espíritu Santo se propone. Él quiere llevar todo, pero todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que Satanás lo que más quiere es adueñarse de la mente para poder corromperla y llevarla por senderos totalmente ajenos a lo que Cristo anhela. Ahora, ¿qué prácticas es lo que nos conduce a una verdadera reforma? Qué linda esta pregunta, qué interesante. Vamos a ver a continuación cuáles son las prácticas
en la vida de un cristiano que nos puede conducir a una genuina y verdadera reforma. Noten lo que dice Cada día con Dios, página 46. Nuestra primera tarea, noten hermanos, qué clarito que está acá. Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Ahí está. Noten, hermano. ¿Cuál es nuestra primera tarea? Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro corazón. Ahora, vamos a buscar un pasaje que encontramos en el libro de Proverbios. Vamos a buscar Proverbios. Me parece que está en el capítulo, sí, Proverbios 23. Proverbios 23, 26. Noten, la cita que recién leíamos decía, nuestra primera tarea consiste o tiene que ver con nuestro corazón. Ahora, noten lo que dice Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Noten, ahí está, mi estimado hermano. Esa es la razón por la cual Dios nos pide nuestro corazón. Y que quede claro, hermanos, que cuando la Biblia habla de corazón, no tiene nada que ver con el órgano que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente. Entonces sigue diciendo la cita de Cada día con Dios, página 46. Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar, ahora viene, mucho ojo, debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. Ahí está. ¿Cuáles son, qué es lo que el cristiano debe practicar en su vida para que le van a conducir a una verdadera reforma? Vamos a poner acá los principios. Este es una palabrita supremamente clave, mi estimado. Los principios verdaderos. ¿Y qué son los principios verdaderos? Los principios verdaderos son todos los consejos, todos los mandamientos, todas las ordenanzas que Dios nos da en su palabra. Esos son los principios verdaderos. Quiere decir, mi estimado hermano, que no existe ni va a existir nunca una verdadera reforma y mucho menos un verdadero reavivamiento si no practicamos los principios o los mandamientos y los consejos que Dios nos da en su palabra. ¿Escuchaste bien eso, mi estimado hermano? No puede existir verdadero reavivamiento y reforma si no practicamos los principios del cielo. Qué tremendo ese detalle. Dice acá, el corazón se debe convertir y santificar. Y ahora viene algo tremendo. Noten lo que dice. En caso contrario, o sea, si no hay verdadera conversión, si no hay verdadera santificación, noten, en caso contrario, no tendremos relación con Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados! Y pensar que hay miles, pero miles de personas que dicen, lo más importante es tu relación con Jesús. Lo más importante es tu relación con Jesús. Y repiten y repiten y
repiten hasta el cansancio. Hermano, no es así. Para que exista relación con Jesús, primero tiene que existir verdadera conversión. Pero la mayoría piensa que es al revés. Primero viene tu relación con Cristo y después la conversión. No, mi estimado hermano, no es así ni va a ser así jamás. Acá lo dice. Yo no me estoy imaginando cosas que no están escritas, mi estimado. Acá lo dice que primero tiene que haber conversión genuina y santificación. Y luego, después como fruto, después recién viene la relación con Cristo. Acá lo dice, mi estimado. Y aún así hay millones y millones de adventistas que aún no les queda claro este punto. ¿Será posible, mi estimado hermano, que estemos tan ciegos y tan engañados cuando acá el escrito está más claro? No puede ser. Noten, en caso contrario, no tendremos relación con Cristo. Sigue diciendo, mientras nuestro corazón esté dividido, ese es un detalle que tiene mucho peso. Mientras nuestro corazón esté dividido, jamás, noten, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la venidera. Ahí está. Más claro echarle agua, mi estimado hermano. Más claro, ni aunque pongamos esta cita en un tanque de agua, no va a quedar más claro. Pero acá lo dice, mientras nuestro corazón esté dividido, nunca jamás podremos estar preparados para tener una verdadera relación con Jesús. Ahora, sigue diciendo, necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios. ¿Cómo? Sí, mi estimado hermano, noten lo que dice. Necesitamos pensar si realmente estamos buscando o no el reino de Dios o tenemos una esperanza falsa. Noten, si por la gracia de Dios llegamos a la conclusión de que realmente lo queremos, la siguiente pregunta será, ¿qué debo abandonar en mi vida para que no me sea una piedra de tropiezo? Ahí está el detalle, mi estimado hermano. ¿Qué es entonces lo que necesitamos? Necesitamos una verdadera conversión y una verdadera santificación. Luego viene la relación con Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay conversión genuina o santificación genuina, tampoco va a existir relación con Cristo. Y luego, ¿qué viene? Luego viene el sentarnos a calcular el costo. Si realmente yo llego a la conclusión que estoy dispuesto a pagar el precio, entonces la siguiente pregunta será, ¿qué debo abandonar en mi vida? ¿Para qué?
podamos realmente ser un vaso listo y preparado para recibir la lluvia tardía. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Créanme que me he gozado y muchísimo compartiendo con ustedes un tema tan pero tan nutritivo como esto. Espero ser de bendición y de ayuda para ustedes. Anhelamos ayudarles en su crecimiento espiritual. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las vías que tenemos, principalmente a través de nuestro correo electrónico o de los videos también. Abajo de los videos pueden poner sus dirección electrónica y con gusto vamos a escribirle para poder ayudarles en el crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y vamos a orar para concluir el tema de esta ocasión. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por las oportunidades que tenemos para poder arreglar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Mientras tengamos tiempo de gracia, tenemos oportunidad para poder enmendar aquello que está mal en nuestras vidas. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda impureza y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo y con tu palabra. Bendice a todos los hermanos en diferentes lugares. Que tu bendición nos alcance a todos. Pero en forma muy especial oramos por aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o maltratados. Oh Señor, danos tu bendición hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.